No me hagan eso otra vez. Si es el himno extendido, hágame una seña, hágame así, mire. Así, extendido, para yo saber. Pero es una bendición cantar a nuestro Dios, ¿sí o no? Es una bendición hacerlo con gozo. Y miren, animémonos, iglesia, animémonos, porque cada día, los tiempos no son favorables. Cada día los tiempos son peores. ¿Usted me entiende? Y es uno de los escenarios donde cobra completo sentido un refrán de este mundo, pero que tiene respaldo en la sabiduría divina, tiene respaldo en la sabiduría bíblica. ¿Ah? Cuando el apóstol Pablo le dice allí a la iglesia, a los filipenses, regocijaos siempre en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Entonces usted puede buscarle una equivalencia a eso. Si usted quiere recordar o decir o aplicar, ¿verdad? A lo que yo acabo de decir con respecto a los tiempos. Tiempos malos, tiempos malos. Al mal tiempo, buena cara, mi hermano. Al mal tiempo, mientras los tiempos se tornen peores, mientras los tiempos se tornen peores, mientras la iglesia de Cristo tenga que seguir enfrentando, mire, enfrentando, y yo, bueno, el Señor sabe por qué lo escribió, el Señor sabe por qué lo inspiró, mejor dicho, para que los santos hombres que él llamó para escribirlo, lo escribieran y dejaran como legado esta declaración que a nosotros hoy de alguna manera tiene que, eh, tiene que atenuar nuestra desesperación y nuestra preocupación con respecto a la iglesia. ¿Ah? El Señor dijo, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará, mi amado hermano. Esa es la realidad. Por más que usted y yo hagamos en procura de que la iglesia de Cristo se mantenga animada, fue el Señor que dijo esto. El amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿continuará usted pensando en el amor de muchos o usted continuará pensando en su compromiso delante del Señor? Usted y yo. Porque eso es cada uno de manera individual que tiene que asumir ese compromiso de decir, bueno, el amor de muchos podrá enfriarse, pero yo permaneceré delante del Señor. Amén. Yo permaneceré delante del Señor, delante de la convocatoria de la iglesia, delante del servicio de adoración a su nombre. Yo permaneceré. Al apóstol Juan, nadie le dijo a él, mira, tú serás el discípulo amado. No, él fue que se llamó a sí mismo el discípulo amado. Llámese usted entonces parte del remanente fiel del Dios de los cielos y permanezcamos, mi amado hermano, que a eso nos ha llamado Dios. A eso nos ha llamado Dios, a permanecer firmes, a permanecer fieles delante de su presencia y delante de su palabra. Así que el ánimo y el gozo con que usted y yo alabamos también es un reflejo de esa convicción. Y por eso es que, ¿verdad? Nos animamos a pesar de esa realidad, nos animamos a recordarle que cada uno de nosotros tiene ese compromiso de permanecer, y de servir como una herramienta para que el Señor anime a otros por medio de usted. O si usted quiere, para que otros sean usados como herramienta para que usted sea animado. Amén. De cualquier manera funciona, porque si usted es parte de este cuerpo y si usted, por extensión, es parte de un cuerpo local, de una iglesia local, así es que trabaja la iglesia. Nos animamos unos a otros, pero por más ánimo que usted dé, un día usted necesita ánimo, ¿sí o no? Por más ánimo que usted brinde y por más herramienta que usted sea usada por el Señor para brindar ánimo a otros, un día usted necesita. Un día usted necesita ser consolado, ser animado, ser, mire, alentado a continuar adelante en el camino de la fe. Y ese es nuestro anhelo y nuestra oración constante para con esta iglesia que estamos, ¿verdad? Todos como un cuerpo comprometidos a eso, comprometidos a lo mismo, a permanecer hasta que el Señor determine
lo que hará con nuestras vidas, con las vidas individuales, pero también lo que hará con este mundo, mi amado hermano. Permanecer. Así que damos gracias, ¿verdad? Al Señor por cada uno de ustedes. También damos gracias a los hermanos o amigos que están conectados por la conexión virtual, y les animamos a que podamos prestar atención a lo que el Señor tiene para decirnos en esta mañana en Mateo 23, verso número 13. Mateo 23, verso número 13. Hay un dicho muy nuestro, muy coloquial, que se refiere a aquel que no hace lo que tiene que hacer, pero tampoco deja que otros hagan. Ese ni lava ni presta la batea. ¿Te conoce ese dicho, verdad? Ese dicho, en nuestro lenguaje popular, realmente hace alusión un poquito más al egoísmo que a otra cosa, ¿verdad? Pero en el contexto en que el Señor Jesucristo le está diciendo a estos hombres lo que les está diciendo en este primer ay, en este primer lamento que el Señor utiliza para confrontar a los escribas y los fariseos, no es necesariamente por un tema de egoísmo, es por un tema de hipocresía. Es por un tema de hipocresía, un tema que si usted y yo a lo mejor estamos un poco más de acuerdo, es un tema, es una debilidad del carácter un poco más, eh, más triste, más difícil en el manejo, en la relación filial con una persona con quien me supone el Espíritu de Dios vinculado, pero la palabra de Dios nos enseña a través de esta porción que el Señor Jesucristo estaba llamando la atención de estos hombres por su hipocresía. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo decía él? Hipócritas. La hipocresía de aquellas personas que teniendo apariencia de piedad, y era algo que también me gozaba yo escuchando el sermón del domingo pasado desde este púlpito a cargo de nuestro hermano Johnny, que respaldó su predicación en segunda a Timoteo, capítulo 3, o primera Timoteo, capítulo 6, si mal no recuerdo, una porción que nos dibuja ese carácter de los hombres de los últimos tiempos. Hombres con apariencia de piedad que manifiestan intereses tan divorciados a los intereses de nuestro Señor Jesucristo, que realmente lo que hacen es negar la eficacia de la piedad. Pero esto sucede, mi amado hermano, con sobrada razón. Y es porque no son hombres piadosos, sino que son hombres hipócritas, dice la palabra de Dios. Y si a tales personas como los escribas y fariseos de la época del Señor Jesucristo les asiste algún nivel de autoridad en medio de la iglesia, entonces se convierten en tropiezo para los demás. Se convierten en personas que a fines del favor de Dios para salvación, ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a otros. Y de eso se trató ese primer ay que el Señor Jesucristo imprecó contra los fariseos y escribas. De 8 ayes que el Señor Jesucristo descargó sobre estos hombres, el del verso 13 es el primero de los ayes y es el que estudiaremos en esta mañana bajo este título: los ayes contra la hipocresía. 2 puntos. Ni entran ni dejan entrar. Se lo digo así, prácticamente literalmente como lo he escrito, porque yo le animo a que usted tome nota de estos 8 mensajes que siguen, ¿verdad? Y entonces vamos a ir viendo, en la voluntad del Señor, vamos a ir viendo toda la carga de reprensión, toda la carga, ¿verdad? Consecuente del pecado del corazón de estos hombres, en boca del Señor Jesucristo, allí declaratoriamente, fuertemente, algunos de esos ayes, ¿verdad? Nos va a tomar un solo versículo, como es el caso de hoy,
pero otros de esos reclamos se extienden un poquito más. Vamos a ver los 8 reclamos, si es la voluntad del Señor, a través de estos semanas que vienen. Entonces vamos a ver el primero de ellos, Mateo 23, verso 13. Mateo 23, verso 13. Yo quiero una vez más, si es usted no tiene impedimento para ello, por favor, vamos a ponernos de pie, vamos a leer este versículo y vamos a orar juntos de pie. Y luego entonces vamos a tomar asiento. Mateo 23, 13. Léalo conmigo, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Padre, Dios del cielo, queremos exponernos a tu palabra en esta mañana, Señor, con humildad, a sabiendas de nuestro pecado, de nuestra condición de pecadores, oh Señor, indignos de tu presencia, solamente contando y descansando en la obra de Cristo. Solamente contando con su obra en la cruz es que podemos venir en esta mañana y clamar tu dirección para entender tu revelación en esta porción de tu palabra. Ayúdanos, ayuda a los corazones de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, mis amados. Ciertamente hay hombres que detienen con injusticia el avance, la difusión, la enseñanza de la verdad. Hay hombres que detienen con injusticia el avance de la verdad. Esta es la impactante declaración que el apóstol Pablo hace allí en Romanos capítulo 1, cuando comienza a desarrollar el problema del ser humano. El problema del ser humano es el pecado, mi hermano. Y el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 1 dice, bueno, el problema es que habiéndose Dios revelado, no estoy leyendo literalmente, pero dice, habiéndose Dios revelado al hombre, el hombre no le reconoció, ni le adoró, ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Queriendo ser sabios, se hicieron necios. Y entonces comenzaron a adorar imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos, a todo el mundo, comenzando por ellos, menos a Dios. Ese es el problema del pecado en términos generales y persiste siendo el problema del pecado en nuestras vidas. La idolatría, el orgullo de pensarnos que nosotros somos primero en nuestras vidas y después, si hay espacio, Dios. Y esa es la declaración que el apóstol Pablo hace acerca de esta condición ineludible de cada ser humano, para entonces después, en el capítulo 3, revelar la gracia que es por medio de la propiciación de Cristo por su sangre derramada en la cruz de manera gratuita para todo aquel que cree. Pero primero Pablo expone el pecado. Y allí en esa porción, yo la cité sin leerla, pero yo quiero que vayamos allí, Romanos capítulo 1, porque ahora sí yo quiero que la leamos. Allí en esa porción de Romanos 1, Pablo dice claramente que hay hombres que detienen con injusticia el avance de la verdad. Son hombres que no viven conforme a ella, pero tampoco permiten que otros sean beneficiados con la verdad. Son hombres que según el Espíritu dio a Pablo que escribiera a los romanos, han conocido quién es Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Ni le dan gracias, sino que se han envanecido y se han llenado de soberbia. Entonces, profesando ser sabios, como ya dijimos, se han hecho necios. Acompáñenme en la lectura, por lo menos allí con la vista. Yo voy a leer Romanos 1, verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia. ¿De quiénes? De hombres que hacen ¿qué? Detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Mi hermano, óigame. Si usted no va a creer la verdad, está bien, no la crea, pero no detenga la verdad, deja que siga corriendo.
Deje que la verdad siga corriendo, que a otro le beneficiará. Y Pablo dice, óigame, toda la ira de Dios se revela desde el cielo contra esos hombres que con impiedad e injusticia detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, dice Pablo, les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La revelación general de Dios no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de ¿qué? ¿De qué? De hombre. Lo primero que ellos usaron para reemplazar la imagen del Dios que merece adoración es una imagen de hombre corruptible. Y después de ahí, mire, después de ahí, ya usted sabe, aves, cuadrúpedos, reptiles. Y usted y yo leemos eso y como que hacemos una mueca. Decir, ¿cómo? Pero eso como que está ahí, como que no es así. Que no es así. Vaya y busque culturas alrededor de este mundo donde adoran animales, serpientes, reptiles, aves. Vaya y búsquelo o investigue, que para eso está Google. Si usted no puede tomar un pasaje para esos países y verlo y contactarlo de manera presencial, búsquelo en Google. Por lo cual también, verso 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Oiga, mi hermano, tremendo panorama. Tremendo y triste panorama, yo quiero agregarle. Hombres que detienen con injusticia la verdad. Por esto el primer ay contra los escribas y los fariseos hace referencia a este tipo de hombres que son un obstáculo para que la verdad impacte para salvación a otros. Hombres que cierran el reino de los cielos delante de los otros. Y eso es lo que dice el verso 13, la primera parte del verso 13. Mírenla conmigo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Y esta acusación, mi amado hermano, que pudo haber puesto la tapa al pomo de las acusaciones, de todas las acusaciones que el Señor Jesucristo hizo en este capítulo 23. Es una declaración que tiene todo el sentido de ser argumentada en primer lugar por parte del Señor Jesucristo. Después de todos los señalamientos que el Señor les hace, el de más grave consecuencia es que son hechos responsables de cerrar las puertas del reino de los cielos, no solamente para ellos, sino para los otros, para los hombres. Esta acusación pudo haber sido la suma de las acusaciones, pero el Señor la coloca antes que todas las implicaciones y todas las demás acusaciones y ayes que el Señor emite en contra de los escribas y fariseos. Miren, por el matiz eterno que tiene esto. Cerrar las puertas del reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa esto, mi amado hermano? ¿Cómo es que estaban los escribas y los fariseos cerrando el reino de los cielos delante de los hombres? Porque nosotros no vemos, si usted lee la porción, nosotros no vemos al Señor Jesucristo dar respuesta a esa pregunta. ¿Cómo es que los escribas y los fariseos estaban cerrando las puertas del reino de los cielos a los hombres? No vemos al Señor en esa declaración del verso 13 responder esa pregunta de manera particular.
Pero si usted y yo hemos estudiado el comportamiento de los escribas y los fariseos a través de todo el libro de Mateo, y si usted y yo le ponemos un poco de atención a todos los reclamos que el Señor hace contra ellos, en el capítulo 23, usted y yo vamos a tener razones suficientes para responder esa pregunta. Vamos a tener respuestas suficientes para identificar las razones de esta acusación particular. ¿Cómo estaban los escribas y fariseos cerrando el reino de los cielos delante de los hombres? Mire, lo primero que yo quiero que usted haga es que rápidamente se responda a sí mismo. ¿Cómo es que son abiertas las puertas del reino de los cielos delante de los hombres? ¿Por medio de qué hoy se abren las puertas de los cielos delante de los hombres? La puerta del reino de los cielos. La predicación de la palabra. ¿Qué produce la predicación de la palabra? ¿Para qué? Porque la predicación de la palabra se predica todo el tiempo. Pero ¿qué tiene que pasar en una persona para que las puertas del reino de los cielos sean abiertas para esa persona? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, ¿sí o no? La fe, mi amado hermano, es lo que abre la puerta del reino de los cielos para los hombres, ¿sí o no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oiga, cuando usted oiga eso, por medio de, usted sabe que eso es un elemento, eso que se está diciendo allí es un elemento, un artículo, no es el agente de la salvación, pero es un medio, es un vehículo. De hecho, no es un vehículo, es el vehículo. El vehículo para que usted y yo recibamos la gracia para salvación es la fe, ¿sí o no? Es la fe. Entonces, mire, mi hermano, si los fariseos estaban siendo acusados de que estaban cerrando la puerta del reino de los cielos, ¿es por qué? Porque estaban predicando otra cosa que no era la fe. Estaban predicando, mire, salvación por obras, por obediencia, por mandamiento. ¿Usted me está entendiendo? Eso, religiosidad, sacrificios, pintura, cuadro, adoración de imágenes, un escapulario, un rosario, de todo lo que usted quiera. Póngale de todo lo que usted quiera ahí. La religión de este mundo. Pero también, mire, también estos hombres eran conocidos por ser los más legalistas. ¿Usted me entiende? La ley, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la norma, herméticamente. Es más, ellos no estaban contentos con la ley de Moisés. Ellos le agregaron a la ley de Moisés. ¿Sí o no? Los fariseos eso fue lo que hicieron. Se dieron a conocer históricamente por ser unos, verá, los primeros diseñadores de los combos. Usted va a un sitio de comida y usted pide, deme un número 2 ahí. Le dicen agrandado o está bien agrandado, entonces le ponen un chin más. La ley de Moisés en combo la diseñaron los escribas y los fariseos, porque le añadieron a la ley de Moisés. Le añadieron preceptos humanos y constantemente predicaban y enseñaban y demandaban que todo ese cúmulo de leyes humanas combinadas con la ley de Jehová, con la ley que Dios había establecido, fuera el único artículo, el único criterio, el único sedazo por medio del cual ellos podían decir si una persona tenía comunión con Dios o no. Cuando la palabra de Dios, mi amado hermano, lo que nos enseña es que nosotros somos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, por gracia somos salvos. Y estos hombres, habiendo conocido toda la carga profética del Antiguo Testamento, porque eran unos conocedores de las Escrituras, nunca le dieron validez, nunca le dieron peso a la palabra profética de un Mesías que había sido anunciado y que estaba por venir. Se acostumbraron, mi amado hermano, a su religiosidad. Y llegó un momento en que llegó el Mesías y era más importante la religiosidad que ellos habían construido que el Mesías que había sido anunciado. Y mi amado hermano, óigame, si usted está aquí o está conectado, si esa es la condición de su vida, si usted hoy es confrontado por el evangelio de Cristo, pero usted ha vivido toda una vida de religiosidad, entienda que la palabra de Dios nos enseña al Cristo de la cruz para salvación. Y todo lo que hemos hecho a través de nuestra vida,
a través de nuestra historia. Una historia de religiosidad, una historia de querer buscar una relación con el Dios de los cielos. Es ineficaz, es ineficaz. Porque las más elevadas justicias del hombre, mi amado hermano, son como trapo de inmundicia delante del Dios de los cielos. Y el único que fue dado para salvación fue Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a tener una relación con el Padre íntima que vivifique nuestros corazones, si no es por medio de Cristo. Y estos hombres no solamente, miren, sobrevaloraban su religión, sobrevaloraban sus preceptos, sus normas, sino que rechazaban a Cristo. Rechazaban a Cristo. Y rechazaron a Cristo hasta el Calvario. De manera que esa es la razón, mi amado hermano, por la cual los escribas y los fariseos cerraban la puerta del reino de los cielos. Porque eran personas que predicaban las obras, la moral, el cumplimiento de la ley, de los mandamientos, las tradiciones, la religiosidad, para lograr una relación con el Padre, todo menos la gracia de Dios y la fe en Cristo Jesús para salvación. Todo aquel que predique o enseñe que para usted ser salvo debe obedecer los mandamientos, obedecer la ley, obedecer las tradiciones, no está haciendo otra cosa que cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. El único que estaba en capacidad, óigame bien, el único que estaba en capacidad de obedecer para salvación fue Cristo Jesús, y lo hizo. Cristo obedeció hasta la muerte, fue a la cruz en obediencia al mandato de su Padre, y eso representó nuestra salvación. Esa es nuestra salvación. La única obediencia para salvación es la de Cristo. Nosotros no podemos llegar a ese nivel de justicia que Dios demanda. A nosotros lo único que nos corresponde, y esto casi se torna sublime para nosotros, es que podamos creer por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Que podamos creer por medio de la fe. Uno de los argumentos atenuantes, mi amado hermano, sobre el carácter de estos hombres pudo haber sido que si por lo menos solo ellos dejaran de entrar al reino de los cielos y los demás entraran, entonces no sería doble su culpa. Pero ni entraban ellos, ni dejaban entrar a los que estaban entrando, dice el Señor. En otras palabras, estaban siendo de tropiezo a los que estaban en el camino de la fe. ¿Sí o no? Eso no es lo que usted y yo podemos ver en esta declaración. No entran vosotros ni dejan entrar, ¿cómo dice el Señor? A los que están entrando. El Señor no dice ni dejan entrar al pecador que todavía anda por ahí viviendo su vida. No, no. Con esa persona no se cuenta para este escenario. Esa persona tendrá su momento particular en que vendrá a los pies de Cristo por la voluntad soberana de Dios, pero en cuanto a este llamado, a este reclamo del Señor delante de estos hombres, fue muy específico. Ustedes cierran la puerta de los cielos para ustedes, con su conducta, con su actitud, con su rechazo de la fe en mi persona, el cual fui anunciado por siglos. Y heme aquí, y ustedes me rechazan. Ustedes con su actitud cierran la puerta de los cielos para ustedes, pero también cierran la puerta de los cielos para los que están entrando, para los que están en el proceso de entrar. Habían personas en el pueblo de Israel en ese momento que esperaban al Mesías, pero en vista de que estas eran las autoridades, ¿usted me entiende? En vista de que estas eran las autoridades, los escribas y los fariseos, y la gente ve que las autoridades estaban rechazando al Mesías. ¿Qué causaba en los corazones de la gente que estaban esperando al Mesías? Confusión, ¿sí o no? Titubeo. Bueno, la palabra, la ley dice esto, pero si estos hombres que son los conocedores de la ley rechazan al Mesías, pues miren, ese era el tropiezo, mi hermano. ¿Usted lo puede entender? Ese era el tropiezo. Ustedes no están entrando y están cerrando la puerta de los cielos para los que van entrando.
Están siendo de tropiezo a otros. ¿Usted no se acuerda de Nicodemo, que tuvo que ir de noche, escondido, a donde el Señor, porque tenía miedo de los fariseos? Por eso, era porque tenía miedo. ¿Y qué era eso? Sino un tropiezo. ¿Usted no se acuerda de José de Arimatea? ¿Quién sabe quién fue José de Arimatea? ¿Ah? ¿Quién fue José de Arimatea? El que fue a buscar el cuerpo del Señor, ¿sí o no? Un discípulo, pero mire, oculto. Dice Juan, capítulo 19, si no me equivoco, que José de Arimatea fue a pedir el cuerpo del Señor, pero escondido por miedo a los judíos. Dígame usted si eso no es un tropiezo. No se puede actuar en libertad, en adoración al nombre del Señor, porque tengo tropiezo. Mis autoridades rechazan a ese hombre. Pero yo veo en la Biblia que se estaba esperando un hombre con todas las características de este hombre. Y entonces, ¿cómo es? Tropiezo, tropiezo. Las puertas siendo cerradas, siendo obstaculizado el paso al reino de los cielos por hombres que ni entraban ellos, ni dejaban entrar a otros. Y eso es lo que dice la segunda parte del versículo. 13b, mírenlo conmigo. Mírenlo conmigo. Lo voy a leer completo. Es un solo versículo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ya usted y yo sabemos cómo era que ellos lo estaban haciendo. Pero mire cómo dice la segunda parte. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La realidad es que existen, mi amado hermano, 3 conductas relacionadas a este escenario expuesto por el Señor y que son responsables de hacer que otros no entren al reino de los cielos. Porque son tropiezo para aquellos que van entrando, dice el Señor. Y yo quiero compartir en este momento esas 3 conductas particulares de hombres réprobos. En otra porción de la palabra de Dios dice la Biblia que para esto estaban destinados. Wow. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3. Vaya conmigo allí, por favor. Segunda Timoteo 3. Vamos a ver esta primera característica mientras usted está buscando Segunda Timoteo 3, versos 1 al 5. Vamos a leer allí. Yo quiero que podamos hacer un énfasis en quienes intencionalmente, con engaños y huecas sutilezas, dice la palabra de Dios, pervierten y desvían a quienes buscan una comunidad de sana doctrina con el objeto de sus propios beneficios, con el objetivo de sus propios beneficios. Mire cómo lo dice Pablo allí a su discípulo Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, como los fariseos, que tenían sus batolas y sus túnicas y sus filacterias, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos hombres evita, dice la palabra de Dios. Y mire, usted ve que yo me quedé en el contexto histórico, ¿verdad? Las batolas, las túnicas, las filacterias, pero yo puedo agregarle a eso los sacos, las corbatas. ¿Usted me entiende? ¿Sí o no? Los sacos, la corbata, o las mitras, las sotanas, los cuellitos, usted sabe, los cuellitos. O la manga corta con corbata y bicicleta.
Como sea, póngale el disfraz que usted quiera. Póngale el disfraz que usted quiera, mi amado hermano. Estos ciertamente ni entran ellos ni dejan entrar a los que están entrando. Son negociantes de la fe, son mercaderes de la necesidad humana de un Salvador. Y lo peor es que tales personas son descritas en la palabra de Dios como poseedores de apariencia de piedad y son capaces de engañar con su apariencia a quien no esté atento a que su predicación sea conforme a la palabra de Dios. Pero hay otro carácter, mi amado hermano, el segundo carácter de aquellos hombres que no entran ellos ni dejan entrar. Son aquellos que pensando que hacen bien, miren, los sinceramente equivocados. ¿Usted me entiende? Hay personas que están sinceramente apasionados, pero están equivocados. Mire, usted quiere un ejemplo bíblico. Pablo, Saulo no había más apasionado que Saulo de Tarso. No había más apasionado que Saulo de Tarso, celoso de las tradiciones de sus padres, decía Pablo, luego dando testimonio de su conversión. Con respecto a las tradiciones de mis padres, yo era más celoso que ellos, dice Pablo. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo, circuncidado el 8º día, todo lo cumplía yo, todo. Y si había que darle una galleta a un cristiano, se la daba. Y yo salía con cartas de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Para meter a cristianos presos. Pablo. Y estar ahí cuando mataban a la gente. Pablo, sinceramente equivocado. Ni iba a entrar él ni iba a dejar que los demás entraran por el tropiezo que su conducta estaba causando delante de los demás. Mire cómo lo dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1. Por favor, vaya conmigo allí. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12. 1 Timoteo 1, 12. ¿Qué dice allí? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. 1 Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y mira el verso 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ignorante de la verdad, sinceramente equivocado. Hay personas así también. Un poco diferente al primer grupo, ¿sí o no? Estos del primer grupo son, mire, son unos ladinos, unos engañadores, unos negociantes, unos malvados, unos inicuos que usan la fe como beneficio personal. Pero también hay estos sinceramente equivocados. Dice Pablo, lo hice por ignorancia. El Señor tuvo misericordia de mí porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo también dice, ¿verdad? Acerca de su testimonio allí en Gálatas. Vaya conmigo, un poco atrás, Gálatas, un poco a su izquierda, Gálatas capítulo 1. Verso 13, dice el apóstol Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ni entraba él, ni dejaba entrar a los cristianos de esa época, de esos días. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres que ellos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté ahí mismo enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco
Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo, transformado por esa gracia. Pero era un hombre que definitivamente durante un buen transcurso de su vida, no estaba entrando en el reino de los cielos él, ni estaba dejando entrar a otros. Otro ejemplo, mi amado hermano, de esa actitud de ignorancia era Apolos. Apolos, el precursor de la declaración que se hace acerca de una persona que habla bonito pero no tiene fundamento y se le dice pico de oro. Usted lo que tiene es un pico de oro nada más. Ese era Apolos. Ese era Apolos. Hablaba muy bien, muy, usted sabe, persuadía a cualquiera. Una labia tremenda, pero no tenía fundamento. Hechos, capítulo 18. Apolos, lamentablemente, estaba, mire, con un grandísimo celo, pero por ignorancia, no por maldad, por ignorancia, no conocía la sana doctrina. Y no estaba creyendo en la sana doctrina y no estaba predicando la sana doctrina. De manera que entonces no estaba entrando él, ni estaba dejando entrar a lo que él le predicaba. Mire, Hechos 18 conmigo. Hechos 18, verso 24. ¿Estamos allí? Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, estudiado y hablaba bien. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero mira el pero ahí. Pero aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ya hasta ahí no podía hablar de la obra de Cristo, no podía hablar de la obra de gracia, no podía hablar de la obra del Señor Jesucristo que murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, prometió su espíritu, no podía hablar de nada de eso. Por ignorancia, Apolos estaba predicando una doctrina insuficientemente, y no entraba a él, si él solamente creía hasta ahí, no entraba a él ni dejaba entrar a otros. Verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Ven acá, Apolo, así no. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Gloria a Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora sí tenía la sana doctrina. Ahora tenía la doctrina plena, suficiente, de la persona de Cristo Jesús como redentor, como salvador. Pero antes estaba calimocho, estaba Apolo. Y no estaba predicando la sana doctrina. Hombres que por ignorancia, Saulo en su tiempo antes de Cristo, ¿verdad? Saulo, Apolos, por ignorancia, no estaban entrando ellos ni estaban dejando entrar a otros. Pero hay un tercer carácter, una tercera característica, un tercer perfil. Y este es el perfil que más se ajusta a estos hombres a quienes el Señor les estaba señalando. Son, mi amado hermano, aquellos que sin importarle si hacen bien o no, porque Pablo decía, yo lo hice en ignorancia, pero a esto no les importa si hacen bien o no.
se enfrascan en una hermética defensa de su propio entendimiento de la doctrina y de sus tradiciones y cierran de esta manera el reino de los cielos para sí y para otros. Eso eran los fariseos. Eso eran los fariseos que sobrevaloraban hasta más no poder, hasta hacerlo su elemento de adoración, sus propias tradiciones. Estos tampoco entran ni dejan entrar a los que están entrando. Y ese es el perfil, mi amado hermano, que se ajusta a estos escribas y fariseos hipócritas que el Señor confronta directamente. Vivían para su propio orgullo religioso, sobrevalorando las tradiciones de sus padres, sobrevalorando a los patriarcas. ¿Te se acuerda cuando ellos decían, a Abraham tenemos por padre? ¿Te se acuerda eso? No, no. A Abraham tenemos por padre, decían los escribas y los fariseos. Elevando la barra a niveles que los demás no podían salvar y que ellos tampoco podían salvar. Por eso es que ahí, en esa misma porción de nosotros estamos, Mateo 23, en el verso 4 de Mateo, en el verso 4 de Mateo, que fue una porción que estudiamos el domingo 10 de abril, dice el Señor allí, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. La magnitud de este primer ay es ese, mi amado hermano. El daño causado a otros por legalismos, mandamientos, disposiciones, normas que terminan siendo tropiezo a la gracia de Dios para salvación. Usted me dirá, pastor, pero ¿por qué es que tienen la capacidad para cerrar las puertas del reino de los cielos? Si el Señor en su soberanía y poder es quien las abre por gracia, por medio de la fe para los hombres, y las puertas que Dios abre, nadie la puede cerrar. ¿Cómo es entonces que estos hombres tienen la capacidad para cerrar las puertas del reino de los cielos a los que van entrando? A usted se le puede ocurrir esa pregunta, ¿verdad? Como quise traer yo en esta mañana para que podamos enriquecer el conocimiento de esta porción. Y es, mi amado hermano, que tenemos que entender el sentido de las palabras del Señor Jesucristo. Por eso explicaba hace un momento que la advertencia del Señor Jesucristo a estos hombres fue en relación a los que van entrando. ¿Usted me entiende? A los que van entrando. Cierran la puerta para ustedes, pero también cierran la puerta para los que van entrando. ¿Qué quiere decir eso, mi amado hermano? Que son tropiezos. Que son tropiezos para los que están en el camino de la fe. Eso no quiere decir que son personas que no serán salvas, pero tienen tropiezo en el proceso del reino de los cielos, en el proceso del camino de la fe, por hombres réprobos que definitivamente, si ponen obstáculo para estos pequeños, ¿qué decía el Señor? Mejor fuere que le fuere atada, mire, una piedra de molino, y sea echado en el río. Mayor condenación habrá para aquellos que sean obstáculos y que sean tropiezo para estos pequeños. El Señor Jesucristo hablaba así de estos pequeños en ese momento cuando Él estaba permitiendo que los niños vinieran a Él. ¿Se acuerda usted de eso? Dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en ese momento nosotros veíamos cómo podíamos inferir no solamente el niño pequeño de edad con el cristiano, con el cristiano que está comenzando a caminar en el camino de la fe. De manera que cualquiera que pone tropiezo de legalismo, de observancia de leyes a esa persona que está comenzando a caminar el camino de la fe y que debe fortalecer cada día más su convicción de que es por gracia, de que es por gracia, de que es por fe, de que por medio de la fe en la obra de la cruz. Y de que esa gracia que nosotros hemos recibido es esa misma gracia, el elemento que nos transforma para nosotros caminar en santidad. Porque esa es la razón, y lo hemos dicho tantas veces, no nos vamos a cansar de decirlo, por la cual Pablo refuta el argumento en Romanos capítulo 6 acerca de aquel que recibe la gracia y entonces de ninguna manera debiera siquiera pensar en decir, bueno, pues pequemos para que sobreabunde la gracia. Mi amado hermano, la palabra de Dios
con claridad nos deja ver en este primer reclamo del Señor Jesucristo a estos hombres, la sensibilidad de cuidar la sana doctrina para todo aquel que ha puesto sus ojos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. De cuidar el corazón de aquellos que han venido por medio de la fe sencilla, para poner sus ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso la palabra de Dios, también con una sencillez y de una manera explícita, contundentemente, allí en Colosenses capítulo 2, verso 8, nos habla acerca de ese andar por fe. Colosenses capítulo 2, verso 8, el apóstol Pablo dice: si tú recibiste al Señor Jesucristo por medio de la fe, también debes andar así. También debes andar por medio de la fe. Es la misma, es la declaración equivalente que encontramos del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 25. Si vivís por el Espíritu, andemos entonces por el Espíritu. Entonces mira cómo dice Pablo, Colosenses 2:8. Yo quiero que lo leamos juntos, mi amado. Colosenses 2:8. ¿Estamos allí? 1, 2 y 3. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según que las tradiciones y las religiones y todo lo que los hombres inventan, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, mi hermano. Y no según Cristo. Y usted quiere leer conmigo más para atrás. Usted quiere leer desde el verso 6 y el verso 7 para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Verso 6 y verso 7. Y mire, mi hermano, esta es una respuesta. Lo que estos versos 6 y 7 de Colosenses 2 nos ofrecen es una respuesta conclusiva. Estoy cerrando el mensaje en este momento. A la pregunta, ¿cómo evitar caer en el mismo error de estos hombres? ¿Cómo evitar hoy ser de tropiezo a aquellos que van entrando al reino de los cielos? ¿Cómo entonces nosotros entramos y dejamos que otros entren, mi amado hermano? ¿Cómo? Como nos lo dice Colosenses 2, 6, 7. Leámoslo. Leámoslo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo fue, mi hermano, que nosotros lo recibimos? ¿Fue por obras o fue por la fe? Fue por medio de la fe. Entonces, leámoslo de nuevo, mi hermano. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Andad por medio de la fe. No vivimos por vista, vivimos por fe. Y mire, el verso 7 lo enfatiza. Arraigados y sobreedificados en él. ¿Y confirmados en qué? En la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mi amado, vivamos por la fe. Vivamos por la fe. No por las obras de obediencia y rectitud. Obedezca y viva rectamente, sí, pero usted debe descansar en la fe en la persona de Cristo, no en sus obras. Sus obras son una consecuencia. Sus obras y su obediencia a los mandatos y a la observancia de lo que la palabra de Dios declara para su iglesia, porque hay declaraciones de observancia para su iglesia, son una consecuencia. Yo no estoy hablando de eso, mi amado hermano. Yo estoy hablando de en qué cosa usted y yo vamos a depositar nuestra confianza. Es por la fe. Si hemos recibido a Cristo por medio de la fe, andemos también así en él. Por medio de la fe, mi amado hermano. Si usted y yo nos enfocamos en andar por medio de la fe, exaltando y valorando al Dios de la gracia, esa fe y esa gracia nos van a ir transformando para que nuestras obras exalten al Dios de los cielos día a día, en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Su fe debe descansar en la obra de otro, no en la obra suya. Su fe debe descansar en la obra de Cristo. Si usted vive de esta manera, los demás lo verán y usted evitará hacer tropiezo a la iglesia. Y con respecto a los de afuera, mi amado hermano, predique a Cristo y su gracia para salvar.
No predique mandatos, predique a Cristo. No prediquemos normas y restricciones, prediquemos a Cristo. No prediquemos iglesias, prediquemos a Cristo. Si nosotros decimos que ninguna iglesia salva, sea coherente, mi amado hermano, y diga una y otra vez que solamente Cristo salva. Solamente Cristo salva. Si las personas son atraídas a los pies de Cristo, no será por la predicación de esas cosas, será por su gracia. Luego que esta persona haya nacido de nuevo, mi amado hermano, y haya depositado su fe en Cristo, usted y yo tenemos la responsabilidad de enseñarle todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Sí o no? Y lo haremos en el contexto de la sana doctrina de la palabra de Dios. Pero cuando usted vaya a predicar el evangelio, predique a Cristo, mi amado hermano. Predique a Cristo y a este crucificado. La palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, que la responsabilidad nuestra no es poner tropiezo a los que van entrando. Ya el Señor declaró fuertes ayes en contra de aquellos que se cierran las puertas del reino de los cielos para sí y que también se las cierran a otros. Por estar predicando como varias religiones de este mundo predican hoy normas, restricciones, guardar días, abstenerse de alimentos. Mire, cuando la palabra de Dios claramente nos enseña, y es un versículo estandarte, es un versículo estandarte, gloria a Dios que no solamente para la iglesia, sino que también, al menos pretendidamente, para nuestra nación. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Mi amado hermano, en Cristo, usted y yo tenemos libertad. En Cristo Jesús, usted y yo tenemos libertad para adorarle, para exaltarle, para vivir conforme a su voluntad. Porque si nosotros hemos sido libertados del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Amén. Ahora somos siervos de la justicia. No vivimos como chivos sin ley. Nosotros vivimos atados a Cristo para hacer su voluntad y para exaltarle todos los días de nuestras vidas hasta que Él venga. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Te rogamos que tú nos hables, oh Señor, a nosotros primero, a este siervo imperfecto delante de ti, pero a la iglesia, a todos juntos como un cuerpo. Háblanos con tu palabra y ayúdanos, oh Dios del cielo, a depositar nuestra confianza en la obra de gracia que fue en la cruz del Calvario, en el entendimiento de que ella es suficiente, oh Dios del cielo, para transformar los corazones. Porque en el evangelio tu justicia se revela por fe y para fe. Si hay personas que necesitan la fe para salvación, será por medio de la predicación del evangelio, porque la fe viene por el oír. Oh Padre amado, y que después que estas personas, por tu gracia, soberanamente, vengan a los pies de Cristo, entonces tú nos des la oportunidad para abrir de par en par la puerta del reino de los cielos, mostrándoles a Cristo cada día a través de la enseñanza de tu palabra, la sana doctrina que nos fue enseñada. La sana doctrina, oh Señor, que hoy nos alimenta, que hoy nos sostiene, que hoy nos fortalece. Ayúdanos a obrar de esta manera. Ayúdanos, oh Señor, a evitar intencionalmente ser obstáculos para nosotros mismos y para otros en el proceso de ver a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nosotros te rogamos por cualquier persona que esté aquí en este lugar, en esta mañana. Mueve su corazón, oh Dios, pero también mueve los corazones de tu iglesia. Mira nuestra necesidad, oh Señor. Necesitamos afirmar nuestras convicciones en estas verdades y que tú seas exaltado en nuestras vidas. Guárdanos una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.